Todo como que estaba, porque era Jesús el que pasaba. La gente estaba gritando, una turbulencia, mientras que él estaba. Dicen que el ciego estaba sentado junto al camino. Y déjenme decirle, había una turbulencia estando en Jericó y aun cuando él salía. El ciego estaba sentado y el ciego gritaba, Hijo de David. O sea, el ciego ya había oído quién era Jesús de Nazaret. El ciego sabía cómo llamarlo por su nombre. El ciego aún sabía cuál era el nombre de él, mesiánico. Y él aún gritaba aún mucho más. Dice que el ciego se sentó. Y no hay ninguna coincidencia en que él quererse sentar junto al camino. Él estaba sentado junto al camino y una persona que está en la condición que él se encuentra, mendigando, pidiendo, era una estrategia para él poderse sentar junto al camino porque sabía que por ahí venía la multitud. Él estaba atascado en esa área, junto al camino. Dice la Biblia que él empezó a gritar y gritaba aún mucho más fuerte. ¿Ves? Hay veces que tú tienes que oír hablar de Jesús antes que tú puedas escuchar a Jesús hablar. No te desanimes cuando tú llevas 2, 3, 4, 5 años predicándole a una persona y no se ha convertido. ¿Sí? Tiene que acontecer algo antes que él pueda escuchar a Jesús. Tiene que haber algo. Él había oído hablar de Jesús. Él no tenía una relación. No había tenido un encuentro con Jesús de Nazaret. En el estado que él se conseguía, él estaba atascado, él estaba ahí. Y déjame decirte que no toda su vida él estaba así. Él no nació ciego. Pero por alguna circunstancia que la Biblia no lo dice, se encontró en esa circunstancia. A veces nosotros nos conseguimos atascados en alguna circunstancia. Todo va bien, vamos junto al camino, estamos caminando, estamos sirviéndole a Dios, pero acontece algo que nos deja estancados. Él estaba junto al camino. Hay algunos de ustedes que ha estado manejando su carro por la autopista y de repente clacaplum, se reventó una goma, se reventó el sello del motor o algo. ¿Y qué te ha causado? Tienes que arrimarte, estás estancado al lado del camino mientras que todos los otros carros pasan. Y a veces hasta te estrema el carro tuyo del aire y tú estás estancado y la gente pasa. A mí me ha pasado en Miami, antes de ir con el centro lleno con muchachos, en la guagua se reventó la goma, todo el mundo vestido y todo el mundo con traje a bajarse a cambiar la goma de la guagua para llegar a la iglesia. La gente pasaba y nadie se paraba. ¿Sabes qué? Que aun cuando estés atascado en el lado del camino, hay gente que te van a pasar por al lado. They don't want to be bothered with you. No quieren ser molestados con tu situación, con tu circunstancia. Déjame decirte que en el tiempo de Bartimeos, el camino ese no era como hoy en día. Había 3 formas de transportation: camello, donkey o caminar. Y no era tan
glamorous como hoy en día. Ustedes me pueden entender que en ese camino, con ese tipo de vehículo o transportation, había mess junto al camino. Ustedes me entienden, había basura, había ajá, como que apestaba, ¿verdad? No era como. Entonces habían los que andaban en camello, andaban un poquito más rápido. Los que andaban en donkey, pues un poquito más rápido que los que iban caminando. Pero constantemente había un flow. Y Bartimeos, muy inteligente, porque a veces cuando nosotros nos estancamos y tenemos cosas, pues usamos esas cosas a nuestro beneficio. Bueno, yo me siento junto al camino y van a pasar y me van a poner de sus limosnas. Y a veces tu condición que te encuentras estancado la usas para tu beneficio. Él estaba sentado junto al camino. Él sabía, él había oído hablar de Jesús. Él conocía su nombre. Y déjame decirte en esta tarde que cualquiera puede quedarse estancado junto al camino. A mí no me importa, puedes estar estancado en tu camino, en el camino con tus diplomas, con todo lo que tú tengas, tú puedes. Porque todos tenemos un poquito de mess in our lives. One way or the other. De alguna forma u otra, nosotros tenemos áreas en nuestra vida que nos paralizan. Todos. Pero qué bueno es saber que estando estancado junto al camino, hay alguien que puede pasar y solamente con un grito, con un clamor, se detiene. Eso es. ¿Sabe lo que pasa? Que muchas veces nosotros no queremos gritar porque no queremos que nadie vea nuestra condición. Muchas veces nosotros nos quedamos tirados junto al camino porque estamos ya de tanta herida, de tanto sufrimiento, que nos quedamos complacent. Nos quedamos complacientes en la condición. Por algo que ha acontecido en nuestras vidas que no fue bien. Te encuentras en una condición que quisieras cambiar el destino. Él no nació así. Había algo diferente en él que el hombre que tenían que traer a las puertas de la hermosa. Él no podía caminar. Bartimeos tenía función de sus manos, función de sus pies, lo único que no podía ver. Permitió que su enfermedad, su condición, lo paralizara y lo tuviera arrastrándose por el piso. Aún habiendo oído quién era el Mesías. Tu clamor en esta tarde tiene el poder para detener a Dios en el camino. Yo estaba tratando de diferenciar cómo tuvo que haber sido el grito de Bartimeo. Aquellos que tienen hijos, y yo lo estaba viendo así, Miriam, con todos los hijos que tiene. Cuando los niños estaban más jovencitos,
Yo me imagino que ella cocinando, si alguno gritaba, ella sabía, dice, no, ese es Jonathan, ese está allí, él está bien, eso no fue nada. A ese Josué que está haciendo de las suyas por allá, pero él está bien. Pero el momento que algunos de ellos hubieran dado un grito de desesperación, automáticamente ella hubiera sabido, es tiempo de correr. ¿Cuál es la diferencia? Dios conoce tu gemir. Dios conoce tu llanto, tu clamor. Y tu clamor tiene el poder para detener a Dios en sus pasos y decir, ¿qué es lo que está pasando? Si nunca lo has hecho, experiméntalo. Experiméntalo. En el momento de angustia, la palabra de Dios dice, clama a mí, que yo te responderé. Muchos de nosotros estamos lamentando cosas en nuestras vidas que pasaron, que ya no tenemos ningún, we don't have anything to do with it. No tenemos nada que ver con eso. Ya eso pasó, pero estamos lamentando algo que pasó hace tiempo. ¿Cuál fue el motivo? No se sabe. ¿Cuál fue el motivo de Bartimeo encontrarse en la situación que se encontraba? El caso es que estaba en esa situación. El caso es que aún cuando todo vaya bien, van a haber momentos en nuestras vidas que van a haber tropiezos. Eso es. Que van a haber momentos que nos vamos a sentir que el infierno se ha abierto y que todo nos ha caído encima. Pero quiero decirte que aún en medio de esa tormenta, aún en medio de ese camino, Jesús todavía va pasando. Jesús todavía está caminando. Jesús todavía te está viendo. Jesús extiende su mano, te dice, levántate. Sí, Señor. Amén. Dice, él le decía a Jesús, tú eres el Mesías, ten compasión de mí, ayúdame. Y aquí viene el número 48. Cuando tú más te vas a meter en las cosas del Señor, cuando tú más vas a buscar de su presencia, cuando tú dices, Señor, yo voy a meter mano, es cuando ya empiezan las voces, empieza el diablo a querer meter la cuchareta. Y empiezan las voces de personas, escúchame, aún de tu propia familia, que te van a decir, no, shh, ya. No seas tan fanático. Sí, esos locos. Siempre lo mismo. Sí. ¿Desde cuándo tú estás pidiendo por ese ser querido? ¿Desde cuándo tú estás yendo a la iglesia y nada sucede? La gente comenzó a reprenderle al ciego para que se callase. Pero el ciego decía, hoy es el día de mi milagro. Hoy es el día que Dios va a abrir la puerta del cielo y va a derramar poder y unción sobre mi vida. Y la gente lo mandaba a callar. ¿Y sabe lo que me sorprende? Que eran vidas, eran personas que habían caminado con Jesús, que habían visto milagros tras milagros tras milagros. Eran personas que estaban caminando, habían visto la mano de Dios y sabían que ese hombre que estaba ahí necesitaba un toque. Pero ¿qué hacían? No lo estorbe, no lo moleste. Él tiene algo más que hacer. Seguro en su mente no lo dijeron, pero en su mente, espérate, hay que salir de aquí, hay otro lugar a donde ir. No hay tiempo para ti. Pero Dios busca lo más vil para confundir a los sabios. Dios busca lo más bajo para levantarlo, para que su gloria y su honra sea levantada. Amén. Gracias, Señor. Mientras que él gritaba, mientras que él lloraba de desesperación
¿Por qué? Porque ya él había